el fin de semana? ¿Bien? ¿No? ¿Cómo son? ¿Qué tal el fin de semana? Bien, doctor. ¿Bien? Tranquilo. ¿Por qué? Fui a iglesia. Bien. Fuimos à igreja, fuimos a la via Fuiste. sacra. ¿A qué? A via sacra. Não é assim que é? Es la vía sacra. ¿Es como parte de la vía piramidal? A via sacra é a muerte de Jesús. Oh, el La Vía encenación. Crucis. El Vía Crucis. Via Cruz. Sí, Oh, ya, la vía sacra se llama. sí. Lembrar desse dia Não sacra. es que eu me olvidei del nombre de acá, pero es eso. Vía Crucis. Sí. ¿En cuál es que se cae Jesús? ¿En qué número? Em qual estação que cai Jesus? Eso, ahí está. Es otro idioma. Él ya estaba caído cuando tú llegaste. Quando eu cheguei, ele estava em uma casa. Ah, você tem que saber, né? Yo soy un poco cansado. Tengo un día difícil, pero vamos a, como les dije la anterior vez, vamos a repasar un poco de columna y nos vamos. Hoy es Día del Niño. ¿En Brasil también no? O quê? Dia del Niño. No, es diferente. Acá es iglesia. En Brasil es en octubre. Yo trabajo en un hospital de niños en las mañanas. Entonces todos los médicos se disfrazan. Hoy había muchos médicos disfrazados. Sí. De payaso. No, de payaso no, eso no contrata de payaso. ¿Quién se va a disfrazar de payaso? De super-homem. Yo hace mucho tiempo que no me disfrazo. Por quê, doutor? Porque ya perdí ese... Deveria saber um super-herói. Super-herói. Como chama herói? Herói. Ya sé de quién son esos exámenes. Superhéroe. Héroe, sim. Deveria. ¿Te gusta ver un superhéroe? Sim, me gusta. ¿Por qué? ¿Sabes qué es lo que hace un superhéroe? Defender a população. Isso foi da onde? Se muere para Se defender. muere para defender a população. ¿Quién murió? Não muere porque tem superpoderes. Los superhéroes siempre intentan mantener todo igual. Los villanos siempre quieren cambiar las cosas, siempre quieren dar algo nuevo, siempre quieren que las cosas se modifiquen. Pero el superhéroe no. Él quiere todo como está, siempre. Por eso no me disfrazo de superhéroe. Bien, entonces ya habíamos hablado de esta parte. Ustedes más o menos entendieron cómo afrontar a un paciente y cómo sospechar de algo, ¿no es cierto? Si unen el examen neurológico, van a saber por qué, si yo tengo a alguien que tiene, por ejemplo, una sospecha de trauma raquimedular y no mueve las piernas, ¿sí? Y tiene hiperreflexia, ¿dónde debo pedir el estudio? Debo pedirlo en la columna torácica, ¿no es cierto? Porque ahí está la médula cuando tiene hiperreflexia. No importa si está pléjico, pero si tiene hiporreflexia, no voy a pedir donde hay médula, porque no es vía piramidal, es motoneurona inferior. Entonces Voy a lumbar. pedir por debajo de L1. ¿Sí? ¿Van a poder hacer ese razonamiento? Ujú. Bien. Entonces, les prometí que íbamos a ver también la parte anatómica. ¿Sí? Lo que hablamos ya. 7, 12, 5, 5, 3. ¿Sí? En cervical, tallo, médula, raíces. ¿Ya? Entonces, las funciones del tallo son también diferentes. Yo puedo tener un trauma raquimedular que tenga un compromiso de pares bajos también, no solamente de motoneurona, ¿sí? Ojo, pero de cervical hacia abajo, por encima de L1, ¿sí? Motoneurona superior. Por debajo de L1, solo tengo raíces y cono. Motoneurona inferior en raíces, ¿sí? Eso es bien importante. Entonces, hay patrones, lo que habíamos hablado, ¿sí? Yo tengo síndromes según dónde esté la lesión, ¿sí? Pero estos síndromes no son puros de trauma, son síndromes vasculares, es igual que el ACV, ¿sí? O SB que vamos a llevar luego. Entonces tengo un síndrome central, de cordón anterior, de cordón posterior,
de cono o epicono que está abajo, ¿sí? Que compromete esfínteres, y generalmente es la diferencia entre cono y cauda equina, ¿cuál será? Porque los dos están casi en la misma región, pero ¿cómo yo supongo que es cono y cómo supongo que es cauda? Cuando es cauda, generalmente es asimétrico el déficit, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo múltiples raíces. En cambio, cuando es cono, el cono es médula todavía. Es muy simétrico, se pierde perineo, ¿sí? Pero de forma simétrica. Doctor, y Brown sequel. Bronce card es EMI, médula, ¿sí? Entonces esto me sirve como referencia. No me sirve como trauma, pero me sirve como referencia para la expresión clínica. Yo puedo usar síndromes, ¿sí? Para expresar el déficit neurológico. No siempre se va a manifestar como está aquí, pero me va a orientar un poco, ¿sí? Ya habíamos dicho que yo puedo tener trauma espinal de tipo muscular o ligamentario, ¿sí? Puedo tener una contusión en un ligamento, por ejemplo en el ligamento interespinoso que está entre las dos apófisis espinosas o supraespinoso, ¿sí? Entonces eso me puede dar dolor, el paciente puede tener dolor. Yo puedo hacer radiografía, es normal, puedo hacer dinámicas, mueve todo, no tiene déficit, pero tiene dolor. El dolor también es un signo de trauma espinal, ¿sí? Ese signo yo lo puedo encontrar si es, por ejemplo, ligamentario el dolor, el origen. ¿Qué estudio voy a pedir? Si es ligamentar, puede pedir una resonancia. Resonancia, ¿no es cierto? Rápido, ¿sí? Entonces, si yo estoy pensando en esguince muscular, ¿qué voy a pedir? Resonancia. También resonancia. En la tomografía no voy a ver estos detalles. Pero lo más importante es que yo ya descarté que haya un problema de la médula. ¿Cómo lo descarté para poder pedir la resonancia pensando en ligamento o en músculo? ¿Cómo descarté? Con examen neurológico. El paciente está indemne, no tiene lesión neurológica, ¿sí? Desde esfínteres hasta movilidad y sensibilidad, ¿sí? Entonces, para esto yo puedo hacer dinámicas. Si yo veo un problema, tengo la obligación después de forzar esa articulación. O sea, hacer flexión y hacer extensión. Si es cervical, flexión, extensión, para ver si esto es inestable o no, si hay realmente una luxación o no, ¿sí? Entonces el dolor también puede ser un signo de inestabilidad, no solo de trauma. Ojo, dolor también puede ser signo de inestabilidad, no solo de trauma. Puede ser un signo de trauma, una contusión ligamentaria. ¿Eso es quirúrgico? Generalmente no. Pero la inestabilidad, sí. Así que si yo dejo pasar, después voy a tener un problema neurológico. ¿Sí? Bien. Entonces eso me puede orientar. Y Doctor, obviamente... una pregunta. Consulta ¿cómo se llama? ¿Torcicolo? Sí. ¿Qué es torcicolo? No, pero sabes qué es. ¿No? Pero Torticolo. Tortícolis. ¿En qué entraría en estos? Lo que pasa es que tortícolis no es traumático, no se olviden. pero- La tortícolis generalmente es por postura, por posición. No es tan traumático. ¿sí? Entonces no puede entrar en contusión, en estiramiento, en esguince. O sea, la tortícolis muchas veces solo expresa el dolor, pero no significa algo anatómico, no significa que yo lo voy a ver en una resonancia. ¿Sí? Una tortícolis, si es traumática, si tengo dolor postraumático, puedo tener esto. ¿Pueden dar lugar a tortícolis? Sí. Sí, esa es la pregunta. ¿Ya? También puedo tener fracturas, que es lo que más me interesa, porque ahí entran las radiografías. Entonces, todo esto, y esto me va a dar esta característica, estable o inestable. Entonces yo no solo voy a hablar de trauma raquimedular pensando en médula, también tengo que hablar pensando en hueso, en ligamento, en estructura, ¿sí? Porque si bien yo tengo una contusión medular y hay un pedazo de disco, como hemos visto en los anteriores ejemplos, apretando la médula yo puedo operar y mejorar ese paciente. Pero también puede ser que no esté dañado el sistema nervioso, no tengo lesión medular, no tengo lesión de raíz, pero tengo una inestabilidad. La inestabilidad, ¿qué puede provocar si yo dejo pasar? Yo puedo mandar a reposo al paciente también, ¿sí? Pero si la inestabilidad realmente es ligamentaria y ósea, o solamente ósea,
yo dejo pasar y puedo provocar una deformidad. Puede cicatrizar de forma anómala esa columna. 1. 2. Dolor permanente. ¿Sí? Bien, entonces, si yo hablo de contusiones, todo este sistema ligamentario que ustedes ven en la parte posterior y el ligamento común vertebral anterior pueden verse dañados y no se ve en la radiografía. Pero es importante conocer que están ahí. Prevertebral, postvertebral, hay ligamentos. Común vertebral anterior, común vertebral posterior y los ligamentos que hay entre las espinosas, sobre las espinosas, entre las transversas y entre los músculos y entre la primera y la segunda vértebra y el cráneo. ¿Sí? Eso es muy importante también conocer. ¿Ya? Por eso hay fracturas diferenciadas. Hay 2 vértebras que tienen fracturas propias de ellas. Por ejemplo, ustedes van a escuchar una fractura del ahorcado, de hangman. ¿Sí? Entonces esa fractura tiene una característica solo de una vértebra. No hay en otras vértebras. ¿Sí? Ya vamos a ver eso. Lo mismo para estos ligamentos, yo puedo hacer un diagnóstico, como hemos dicho, con resonancia. ¿Sí? Si ustedes ven común anterior, común posterior, interespinoso, supraespinoso. ¿Sí? El amarillo es muy raro que se lesione, porque el amarillo es muy laxo y va entre lámina y lámina. En cambio, estos sí tienen una continuidad y dan estabilidad. El amarillo es más protectivo del lugar, ¿sí? Del espacio espinal, del canal espinal. Entonces, la otra cosa que se puede lesionar y puede provocar dolor sin que muchas veces provoque un daño neurológico son estas estructuras de acá. Esa estructura está en la parte posterior, ¿sí? Entonces, esta estructura posterior yo tengo una que la brinda la vértebra de arriba y otra que la brinda la vértebra de abajo. Son bilaterales y generalmente sirven para dar estabilidad en la flexión, extensión y en la rotación. ¿Sí? Entonces, la vértebra no solo depende del disco, la vértebra y los ligamentos, también depende de otra articulación que tiene un nombre bien interesante, se llama articulaciones cigoapofisiales, o como nosotros llamamos más fácil, facetas articulares. ¿Sí? También se pueden romper. Entonces, para esto sirve hacer las radiografías. Ojo, si yo quiero ver facetas, hay 2 incidencias que yo puedo hacer. ¿Cuáles serán? Lateral. La lateral me sirve para ver alineación anterior, alineación posterior, las líneas de Dennis, ¿se acuerdan? Hemos revisado la anterior. Anterior, media, posterior, que es la espinolaminar. ¿Sí? Me sirve para ver altura de disco, altura de cuerpo. ¿Sí? Me sirve para ver alineación. Pero, ¿y cómo hago para ver facetas? Yo sospecho que hay un problema con las facetas. Porque giro al paciente y duele. Hago movimiento de flexión, mejora. Comprimo la faceta, duele. Entonces, ¿qué radiografía me puede servir ahí? La oblicua. ¿Sí? Entonces, en la oblicua ustedes van a ver, y esto se van a acordar siempre, el perro escocés. Ya, ahorita vamos a revisar eso. Espero que esté aquí. Entonces, indicaciones. Yo tengo para hacer radiografías, tomografías o resonancia, indicaciones de tipo clínico. ¿Sí? Por ejemplo, dolor, es lo que yo les decía. Si yo tengo un paciente que puede estar en 15 de Glasgow, puede estar moviendo las 4 extremidades, puede estar súper bien, incluso está con tanta adrenalina que quiere irse para la casa, yo quito el collar cervical porque la radiografía que me mandaron de allá es normal, o porque no sospecho lesión y tiene dolor, yo vuelvo a colocar el collar. Hago radiografía, si no tiene. Si sale normal y sigue con dolor, no retiro el collar, porque es un signo de lesión, ya sea ligamentaria u ósea, no necesariamente neurológica. ¿Sí? Entonces ese paciente puede llegar a tener un estudio que es el estudio dinámico, o si yo estoy en un buen hospital y tengo los recursos, de una vez voy a pedir una tomografía o una resonancia. ¿Sí? El dolor, no se olviden, el dolor también es un signo clave. Obviamente un déficit neurológico no puedo dejar pasar. El dolor es el problema. Mucha gente deja pasar el paciente con dolor. ¿Por qué? Porque la radiografía está normal o porque el paciente dice que se siente bien. ¿Sí? Pero si hay déficit neurológico, yo no puedo dejar pasar a nadie. Déficit neurológico, intercambio de energía a nivel de columna, implica un daño. Entonces puede ser de tipo radicular o puede ser medular. Radicular
¿Cómo veo yo un déficit radicular? En el examen neurológico revisamos, ¿se acuerdan? Había miotomas. Yo pido al paciente que, por ejemplo, haga esto. Yo estoy verificando una raíz motora número 7. ¿Sí? ¿Está bien? Hago esto. Estoy verificando una raíz motora número 6. Haga esto. Número 5. ¿Sí? Entonces yo puedo ver si es una raíz. Igual en la pierna. Hago lo mismo. ¿Ya? Y medular, ¿cómo será? Lo que yo les dije. Sensibilidad. ¿Sí? Y la parte motora. Tengo dudas. Esfínteres y reflejos. Entonces, médula significa sensibilidad, movimiento, esfínteres y reflejos. 2 automáticos, 2 voluntarios. ¿Sí? E que passaria se examinar todo o ato de movimento do paciente, do esfíncter, não entenda nada e o paciente continua com dor bloqueando? Hago una resonancia, por ejemplo, si es cervical, no quito el collar cervical. ¿Sí? Hago la resonancia. Es ligamentario, no es inestable, va para la casa con analgésicos, collar cervical blando, no rígido, blando, ¿sí? Porque no hay una lesión inestable. La lesión, dudo si es estable o inestable, aunque tenga la resonancia, no estoy seguro, hago pruebas dinámicas, movimientos forzados, se luxa o se mueve, va para cirugía. ¿Sí? ¿Está claro? El dolor no significa cirugía, significa que yo puedo descartar o confirmar que ese paciente tiene o no inestabilidad. Inestabilidad es igual a cirugía. ¿Sí? Déficit neurológico muchas veces es cirugía. Les di una tarea, ¿se acuerdan? Les escribí aquí en mayúscula. Tengo buena memoria todavía, a pesar de las canas. Entonces, si alguien leyó y puede comentarnos algo de eso, yo voy a aumentar el puntaje para esa persona. Puedo tener también como un trauma, digamos que yo tengo dudas de un paciente y quiero examinarlo, pero como tiene un tórax inestable, lo intubaron al paciente. ¿Sí? Pero yo dudo de todo esto. ¿Será que yo pido imágenes? Por supuesto que sí. Yo debo asumir por lo menos que hay un trauma cervical. No debo dejar pasar a ese paciente. ¿Sí? No porque tenga un trauma de tórax y esté intubado, yo voy a hacer a un lado a ese paciente y yo vuelvo después. No, yo tengo que dejar descartado. Puede ser que tenga una lesión ligamentaria. No va a cambiar mucho el pronóstico del paciente. Va a continuar con el collar. Pero si tiene una inestabilidad o una lesión medular, ¿qué va a ocurrir? Yo le voy a provocar más daño autorizando que ese paciente pase al quirófano, lo muevan, lo manipulen para poner los tubos de tórax. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante. Igual en el paciente que tiene un estado alterado de conciencia. Yo no puedo decir, no, la radiografía está bien, no pasa nada. ¿Sí? Si es, por ejemplo, por una intoxicación, yo debo esperar un tiempo para volver a examinar al paciente. ¿Sí? Para poder yo dar de alta al paciente y decir, no tiene nada, el paciente tiene que estar en Glasgow 15, no tiene que tener dolor, no tiene que tener déficit, ni tiene que tener una deformidad en la columna. ¿Sí? A no ser que la deformidad la tenga de nacimiento o la haya adquirido antes del accidente. Obviamente esta justificación para hacer la imagen viene aquí, prevenir daño medular y raíces en caso de que haya una inestabilidad. Si el paciente tiene una inestabilidad, entonces yo puedo prevenir, pero si yo no hago el examen y asumo que todo está bien o que resuelvan y luego yo voy a volver, es un problema. Entonces, mi misión como médico es ver que no tenga esas características. Y por último, lo que les hablé, la deformidad y el dolor. No solo yo voy a prevenir lo neurológico, ¿sí? Si yo tengo una fractura y dejo pasar, puede cicatrizar, puede que, pero el paciente va a vivir con dolor todo el tiempo. ¿Sí? Y yo puedo resolver eso. Entonces, a veces en las preguntas del examen puede aparecer esto. Por ejemplo, ¿cuál de estos pacientes requiere imagen? Paciente con trauma moderado, sin pérdida de conciencia, estado mental sin alteraciones, sin intoxicación, sin dolor ni parestesias y neurológicamente intacto. ¿Sí? Entonces, este es el caso 1. Trauma moderado,
nunca se desmayó. Glasgow 15, no dolor ni parestesias, o sea, no alteración neurológica. A ese le voy a hacer No. No, sí va. muy bien. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Glasgow 15 no requiere estudios. Entonces ustedes van a notar que el médico de emergencias no actúa así. Llega el paciente, rayos X. Eso tampoco es prudente, ¿sí? Porque uno, el médico no va a tomar los rayos X, entonces no va a saber lo que va a pasar con el paciente desde el momento que sale de la emergencia y va a rayos X y vuelve. Y puede tener otra cosa, puede tener una contusión pericárdica, puede tener una contusión pulmonar, o puede tener una condición neurológica arriba, ¿sí? Entonces, si no tiene indicación, no tiene indicación. Esto es importante que ustedes lo conozcan. En el caso 2, tengo el mismo paciente con intercambio de energía, pero o está intoxicado, o está obnubilado, o está con alteración de conciencia, pero no está con Glasgow 15. Si está con Glasgow 15, tiene dolor cervical y déficit neurológico, o sea, tiene parestesis. Ahí tiene que hacer. Eso, entonces, o síntomas evidentes, ¿sí? Pie caído, brazo no lo levanta, ¿sí? Entonces, en estos casos, obviamente, los estudios son necesarios, yo no puedo dejar pasar, ¿sí? Entonces, el paciente con trauma severo y afección de múltiples sistemas también yo tengo que hacer imágenes. ¿Por qué? Porque se lo voy a pasar a la terapia intensiva, se lo voy a pasar al equipo de tórax, se lo voy a pasar al equipo de abdomen, pero por lo menos ellos van a estar seguros de que al intubarlo no van a lesionar la columna. Doutor, pero en una situación que se puede hacer la tomografía, pero no se resulta ver bien y no tiene resonancia, ¿cómo haríamos? ¿Cómo así? Por ejemplo, en el centro tiene para hacer tomografía, pero no se ve bien. ¿Qué Y significa no se ve bien? no se aprecia bien la lesión. Ya. Quiero entender bien. Ya. O sea, si yo tengo un tomógrafo, no hay que no se ve bien o se ve bien. O sea, el tomógrafo tiene una función y unas cosas que yo puedo ver. Yo no puedo buscar médula en la tomografía, por Eso, ejemplo. ese que quiero. Ah, ya. En caso de yo no poder acceder al estudio, Eso. yo lo dejo inmovilizado. Lo considero un trauma raquimedular. ¿Sí? Eso es lo importante. Entonces yo no descarté. Ahora, si en el transcurso de las horas el paciente despierta, entra al abdomen agudo, sale del abdomen agudo, el paciente Glasgow 15, tiene dolor aquí, no tiene, mueve la pierna, mueve el examen neurológico bien, descarto. ¿Sí? Si yo sospecho, porque no mueve la pierna, a pesar de estar intubado, yo hago mecanismo de dolor y la pierna izquierda no funciona, yo debo asumir que tiene un trauma. ¿Sí? Entonces, si la pierna izquierda no funciona, si la pierna derecha funciona, aunque funcione más o menos, ¿dónde estará la lesión? Ahí No voy a buscar cervical, ¿no es cierto? va a estar más a nivel de lumbar. Eso, voy a buscar lumbar. Pero puede que salga lumbar normal. La contusión medular también puede ocasionar solo la vía de la pierna. O tal vez es una contusión en el área motora de la pierna. Ahí es donde radica. Si yo encuentro signos de motoneurona superior, yo tengo que revisar médula y tengo que revisar coco. Si es motoneurona inferior, es flácido el pie, no hay reflejos, lumbar. Ya. Esa es la forma que tienen que pensar. ¿Está más o menos claro? Ya. Como verán, son muchas opciones, pero se aclara todo si yo pienso correcto. ¿Sí? No es tan difícil. Entonces, generalmente para ver huesos, fracturas, luxofracturas, rayos X, lo que dijimos, anteroposterior, lateral, transoral. A esto, si yo sospecho de facetas, ¿qué haría? Una oblicua. Entonces son cinco incidencias, ¿no? La transoral, ¿para qué me servirá? Se ve de cima para abajo. No, se ve solamente la unión entre el cráneo, la primera vértebra y la segunda vértebra. Es una unión bien interesante. Entonces, porque yo tengo las dos cavidades que sostienen AC1, que están en la base del cráneo, sostienen AC1, C1 hace un círculo y en medio del círculo está metido A médula. la C2, que es la apófisis odontoides. Entonces tengo esas tres cosas en uno. Entonces la transoral es la única forma de ver bien, porque a veces hay dolor en la unión cervicocraneal. Si no tengo una transoral no puedo descartar solamente con la lateral. ¿Sí? Eso es importante porque hay muchos ligamentos ahí, lo que yo les mostré.
Si yo pienso en ligamentos, no voy a pedir radiografías. Probablemente en la radiografía o en la tomografía que me servían para hueso no voy a tener. Entonces puedo optar por resonancia magnética o esto, que son radiografías dinámicas, en movimiento, ¿sí? Y para ver lesión de disco, obviamente, antes se hacía tomografía, mielografía, que era inyectar en el canal, contraste, hacer radiografía y ver en qué lugar el disco comprimía ese canal, ¿sí? Ahora no, ahora tengo resonancia, entonces no necesito hacer eso, ¿sí? Y si sospecho eso, no voy a hacer mielografía. ¿Ya? Doutor, además que isso poderia aumentar, não? A pressão se tiver edema, está poniendo más cosas dentro. Claro, voy a complicar al paciente, ¿no? Bien, esto ya lo hemos revisado. La alineación, que fue lo que hablamos, las líneas de Denny. Entonces yo tengo, por ejemplo, esto que es la fascia prevertebral, lo podemos considerar la primera línea. La segunda línea la podemos considerar esta, que es la marginal posterior. Y la tercera línea se puede considerar esta, que es la unión de la apófisis espinosa con la lámina de la vértebra, ¿sí? Si esas tres yo las tengo alineadas, entonces la alineación de la columna está normal, ¿sí? Yo puedo también a través de esto determinar cuál es el diámetro del conducto, ¿sí? Obviamente viendo cuán ancho es el cuerpo vertebral y siempre comparar con el de arriba y el de abajo, ¿sí? Y a qué distancia de esa pared posterior del cuerpo vertebral está el inicio de la apófisis espinosa. Eso lo van a ver ahorita en rayos X, se ve fácil, ¿sí? Miren, entonces yo puedo hacer esta distancia. Si yo tengo alguna alteración en este diámetro, eso es canal, ¿sí? Esto es una radiografía, ¿o qué es? Lateral. Esto es una tomografía. Tomografía. Miren, esta es la ventana ósea de una tomografía de barrido cervical. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Esta es una radiografía. La radiografía se dice que está bien tomada en la lateral cuando yo puedo ver C7. Si no puedo ver C7, no puedo considerar una radiografía cervical normal. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces me sirve lo que dijimos. Línea anterior, línea media y línea posterior, la unión entre la lámina y la apófisis espinosa. ¿Sí la ven? Es clarito. ¿Ya? Esas son las tres líneas de Denny. Bien. Entonces, esto que es occipital a C1 siempre es importante porque no siempre se puede ver bien. En la parte por debajo de C1, C2, ustedes van a ver esto. Ahí sí se parecen todas. No tengo tanto problema como en la unión cráneo C1, C2. Y todas tienen esa característica. Un canal triangular, la apófisis espinosa, las láminas, las apófisis articulares y el cuerpo vertebral. ¿Y qué serán estos dos huecos? Por ahí, ¿qué entra por ahí? La arteria vertebral, exacto. La arteria vertebral comienza en C6 y termina en C2. Entra al cráneo y se convierte en la arteria basilar. Y la arteria basilar se convierte en las dos cerebrales posteriores. ¿Sí? Es la circulación posterior del polígono de Willis. ¿Ya? Entonces, por suerte tenemos dos. Muchas veces el trauma cervical puede llegar a dañar una de ellas. Si yo no me doy cuenta, yo hago la tracción para poner en su lugar y lo que hago es liberar trombos y provocar una ACV. Eso es muy frecuente también en trauma cervical. ¿Ya? Bien. Entonces la resonancia, como dijimos, me permite ver esta parte ligamentaria. Miren que aquí todo está en orden, todo está en su lugar, pero hay un cuerpo vertebral que cambió de color con edema y hay un ligamento interespinoso que está dañado. ¿Sí? Entonces esto debe ser sometido a un estudio de dinámicas para resolver. ¿Por qué? Porque esto es inestable, es atrás y adelante. Entonces yo no puedo dejar ir al paciente. ¿Sí? Esto es muy importante. Cualquier lesión que haya dañado ambos ha tenido que romper los ligamentos. Lo que pasa es que todo volvió a su lugar. ¿Sí? Pero el momento que el paciente empiece a hacer sus cosas es un problema. La tomografía también me sirve para poder determinar esto, que son las facetas, lo que hablamos. Miren, en la columna cervical las facetas hacen la misma función. ¿Sí? Retienen como una teja, digamos, para que la siguiente teja no se mueva.
Si ustedes ven aquí, yo tengo esta anterior, esta posterior, una articulación, aquí tengo la anterior y la posterior está fracturada. Esto puede causar dolor, ¿sí? Puede que no sea quirúrgico, puede que yo deje al paciente inmovilizado, pero si yo no inmovilizo al paciente, el paciente va a tener dolor, va a generar un callo óseo aquí que no es el adecuado. Además, puede que esto realmente la convierta esta columna estable en una columna inestable después. ¿Por qué? Porque ya no tengo la actividad de la articulación. Entonces tenga que terminar operando a este paciente. Pero por lo menos se va a ir con un diagnóstico, se va a ir con collar rígido y le voy a hacer pruebas en 6 a 8 semanas. ¿Sí? No funcionó, no artrodesó, no hizo un buen calloso, va para cirugía. ¿Ya? Entonces ustedes van a ver algunos pacientes con una especie de halo con tornillos al cráneo y una fijación. Aquí se llama halo-vest. Es para estas fracturas. ¿Sí? Entonces, eso era una faceta. Y cuando se luxan las dos, generalmente pierde la estabilidad totalmente el cuerpo y lo que hace es ir una sobre otra la vértebra. Eso se llama listesis, que es el desplazamiento anterior de una sobre otra. ¿Sí? La listesis hay de 4 grados. El grado 1, yo puedo dividir en 4 cuadrantes. 25%, 25%, 25%, 25%. ¿Sí? Así constituye el 100%. Se desplaza 25%, grado 1 se desplaza 2 veces 25%, o sea 50%, grado 2 y así sucesivamente hasta el grado 4. En ese caso es grado 1 entonces. Grado 1, pero inestable, mira. O sea, la única forma de que esto vuelva a su lugar es operando, porque esto debería estar acá y está acá. Ese es aquel que se pone la... Exactamente. Todo se va como engranando, ¿no? Si ven que neuro es fácil cuando uno lo va engranando. Bien. Estos son ejemplos claves de un poquito disrupciones exageradas, ¿no? Pero si ustedes ven acá, esto también puede hacer un daño medular porque tiene una inestabilidad tanto posterior como anterior. Entonces son fracturas difíciles de decidir, porque yo como cirujano digo, ¿será que si yo pongo en su lugar, qué fijo? ¿Fijo por detrás? ¿Fijo por delante? ¿O fijo ambos, 360 grados? Si yo fijo por delante, puede que el paciente haga un movimiento y todo se vaya para atrás, porque no hay soporte atrás. Si yo fijo solo por atrás, pues te hace hacia adelante, se va. ¿No es cierto? Entonces, esas decisiones me ayudan las imágenes. ¿Sí? También hay lesiones que pueden ocasionar que un disco migre y dañe la médula. Hay una contusión medular sin haber ningún tipo de inestabilidad. Entonces, en estos casos, el tratamiento solo va a ser retirar ese disco que está comprimiendo la médula. El tratamiento es totalmente diferente. No tengo que estabilizar nada. ¿Sí? Bien, C1, C2, transoral me permite ver esto. Esta unión con el cráneo de las dos masas laterales y la apófisis odontoides. La apófisis odontoides no está aquí flotando sola. Ella tiene ligamentos que van de forma cruzada, de forma longitudinal y de forma transversal. Entonces es importante que en la transoral yo a veces puedo ver esto, la distancia que existe entre la masa lateral y la apófisis odontoides. Y solo eso me da el dato suficiente como para sospechar de que hay una fractura ahí. ¿Sí? Estas ya son tomografías, miren. Es una fractura en 4 lugares de la segunda vértebra cervical. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es importante conocerlo. No creo que yo llegue a preguntárselos, pero, por ejemplo, lo que les dije, las dos primeras tienen fracturas propias. La odontoide se puede fracturar tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿De qué sirve esto? No le sirve mucho al que está haciendo el diagnóstico. Me sirve a mí, que soy el cirujano, porque si yo tengo una fractura acá, yo puedo poner un perno y fijar esto aquí. Pero si yo tengo esta fractura con un amplio contacto entre un fragmento y el otro, yo puedo inmovilizar y él solito, en 8 semanas, va a formar un cáncer. ¿Sí? Entonces es muy importante para mí, no tanto para ustedes, pero para conocer. La de Hangman, que es la del ahorcado, miren, es C2, la pars interarticular de forma bilateral. Entonces es muy frecuente por este movimiento, ¿sí? Y generalmente es quirúrgica, no hay ahí opciones no quirúrgicas. Estas son subluxaciones donde, si ustedes ven, C2 está bien, pero aquí, si ustedes ven, C1 se fue a frente. Se fue hacia adelante. Entonces tengo la apófisis odontoides aquí en el medio del canal medular,
el canal es este, ¿sí? Y en vez de estar acá, está acá, ¿sí? Entonces también me sirve la lateral, pero la que más me va a servir realmente no solo va a ser esa, sino la transoral. Entonces yo debo verificar en las radiografías el espacio que hay entre C1 y C2, eso me sirve para sospechar, ¿sí? En las torácicas no hay mucho lío porque hay un corsé natural que son las costillas, entonces es muy raro que haya una inestabilidad en columna torácica, tiene que ser realmente un trauma de muy alto impacto para que eso suceda, ¿sí? Esta es otra clasificación, la clasificación AO, que dice que hay fracturas porque se comprime la columna, porque se distrae la columna, o sea, se tracciona, o porque rota la columna, ¿sí? Entonces eso también técnicamente para mí es bueno porque hay algunas acá que no se operan, ¿sí? De aquí para acá la mayoría sí. Esto no les voy a preguntar, estos son ejemplos. Si ustedes ven, si la carga está acá, no todas las vértebras van a sufrir este tipo de fractura, ¿sí? Solo algunas. Por ejemplo, Las esto es L1. centrales. Exacto. Y como en L1 hay cono, este fragmento que está detrás produce el déficit neurológico, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente con cono que ha caído de altura, cayó sobre los pies, rompió los pies, fracturó los pies, o cayó sentado y fracturó la pelvis, y está con déficit neurológico, es difícil de evaluar, pero si yo hago esfínteres, hago movimiento y es simétrico, yo debo pensar en cono, entonces puede ser este el problema, ¿sí? Entonces ese paciente, antes de resolver los pies, antes de resolver todo, va a neuro, ¿sí? O a cirugía de columna. Bien. De distracción, el mecanismo es diferente. De rotación, generalmente rompe otro tipo de estructuras. Si ustedes ven aquí, uno de los signos directos es la fractura de apófisis transversa, pero esto es algo técnico, no necesitan ustedes. Entonces es ideal conocer la anatomía. Ustedes tienen que conocer de cualquier cosa que van a opinar o de cualquier cosa que van a tomar decisiones, sea un dedo, tienen que conocer la anatomía del dedo, igual es en la columna, ¿sí? Hay que conocer sobre las vértebras, cuál es la disposición, cuántas curvas tiene la columna, ¿sí? Hay que evaluar y pedir los estudios correctos. No es que todo paciente que llega, yo sospecho de todos, entonces todos van para rayos X. No funciona así, ¿sí? Por eso los ejemplos. Y por último, ¿para qué me servirá todo eso? Para determinar si ese paciente va o no a cirugía, va o no a un control posterior, o sigue adelante para su tratamiento con otra especialidad. Y la parte de atención de emergencias funciona así. ¿Está claro? Ya. Muy bien. El próximo tema es... sí, el próximo tema es SB. Sí, SB.